representación gráfica de un punto usando la idea de la recta. ¿Cómo se llamó esto? Pues plano cartesiano propuesto por René Descartes. Un plano cartesiano está formado por dos rectas reales que se intersectan de modo perpendicular. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que aquí se forma un ángulo de 90 grados. A la recta horizontal le ponemos el nombre de eje X y a la recta vertical del eje Y. ¿Por qué? Bueno, porque nos parecieron bonitos esos nombres, nada más. Las mismas ideas que teníamos sobre la recta real las tenemos aquí mismo, es decir, es infinita a la derecha, infinita a la izquierda, infinita para arriba e infinita para abajo. Y las reglas aplican igual. Hay que ponerles flechitas en cada vértice. Y, punto importante, las rectas se intersectan en el cero de cada una. Es decir, en este punto está el cero, tanto el de la recta que está en horizontal como la recta que está en vertical. Si nosotros ya definimos una longitud entre números, se tiene que respetar. Como les había dicho, en matemáticas la mayoría de las cosas, si no es que todas, se leen de izquierda a derecha, como en el español. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que nombrar o medir ángulos o nombrar de tal forma que sea como que tengamos que dar una vuelta, por ejemplo, en un triángulo, en un cuadrado, etcétera, etcétera, y los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, el plano cartesiano divide al plano en 4 grandes secciones. La sección que está arriba a la derecha, que le llamamos primer cuadrante. Siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces este sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Azucena, ayúdame. En el eje X, es decir, en el que está horizontal, del 0 a la derecha, ¿cómo son los números? Positivos. Del 0 hacia arriba, ¿cómo son los números? Del 0 a la izquierda, negativos. ¿Y del 0 hacia abajo? Muy bien, gracias, Azucena. Entonces, ¿cómo son los elementos en el plano cartesiano? Bueno, es un arreglo de dos entradas. Este arreglo de dos entradas la conocemos como coordenadas. Y las coordenadas son un arreglo de dos entradas, donde primero van siempre la entrada X y después la entrada Y. Quiere decir, la primera entrada me dice si voy a la derecha o si voy a la izquierda. Y la entrada Y me dice si voy hacia arriba o si voy hacia abajo. Pensando en esto, Hanna, ayúdame por favor. ¿Cómo son las entradas en el primer cuadrante del plano cartesiano? X es positivo y Y es positivo. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. Tercer cuadrante, X es negativo y Y es negativo. Cuarto cuadrante, perfecto. Entonces, las coordenadas que se encuentran en el primer cuadrante tienen ambas entradas positivas. Las coordenadas que se encuentran en el segundo cuadrante tienen la primera entrada negativa y la segunda entrada positiva. Las coordenadas que se encuentren en el tercer cuadrante tienen entrada negativa en X y entrada negativa en Y. Y las coordenadas que se encuentren en el cuarto cuadrante tienen entrada positiva en X y entrada negativa en Y. Muy bien. Ahora, ¿qué ventajas tenemos de usar el plano cartesiano? Bueno, que podemos localizar puntos en todo el plano. Por ejemplo, si este es un punto que vive en el plano,
tiene coordenadas 2,2, ¿no? 2 a la derecha, 2 hacia arriba. Si este es un punto que vive en el plano, tiene coordenadas -3, -5. La primera entrada me dice que son 3 a la izquierda y la segunda entrada me dice que son 5 hacia abajo. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien. La primera idea que nos debería surgir naturalmente de tener un plano y puntos en él es la idea que sustenta las matemáticas casi en su totalidad. Las matemáticas están sustentadas básicamente sobre este concepto, el concepto de distancia, es decir, qué tan lejos está un punto de otro punto. Ha evolucionado este concepto, le hemos puesto nuevos nombres, nuevas formas de medirlo, tenemos nombre para cuando la distancia es muy muy pequeña, tenemos nombre para cuando no tenemos un sistema numérico que está bien ordenado, etcétera, etcétera. Pero todas las matemáticas están pensadas en el concepto de distancia, de longitud. Lo que voy a hacer ahorita se llama construcción geométrica de un concepto. Y este concepto me van a ayudar ustedes a construirlo. Presten mucha atención porque voy a estar haciendo muchas preguntitas. Muy bien. Tengo dos puntos ahí. A este punto le voy a llamar el punto A y a este le voy a llamar el punto B. Quité los números porque los números me restringen. Voy a pensar que tengo dos puntos en el plano. ¿Dónde? Donde sea. ¿Qué coordenadas? La que sea, ¿no? ¿Cómo digo lo que sea? En matemáticas uso variables. Entonces, aquí está x1, por acá estaría x2. De este lado estaría y1 y de este lado estaría y2. ¿Sí? Entonces, ayúdame por favor, Itzel. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? No. ¿Alguien que quiera ayudarle a su compañera? Bien. x1, y1. Perfecto. ¿Qué coordenadas tiene? Esto es una construcción geométrica, sí, pero el tema sigue siendo distancia entre dos puntos. O sea, lo que estoy haciendo en sí. Vale. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? x2, y2. Ahora, nosotros podemos hacer un símil de la distancia entre dos puntos con la longitud de un segmento de recta. En este caso, aquí acabo de dibujar un segmento de recta. La distancia que existe entre el punto A y el punto B, pues es igual a la longitud del cateto. Digo del cateto, del segmento ese rojo. ¿Sale? Pues pasen el link, por favor, no tengo el teléfono a la mano. Muy bien. Observa lo que está pasando. Si yo considero esa distancia como la longitud de ese segmento rojo, estoy ganando algo que nosotros ya conocemos de toda la vida, que nos enseñaron en la secundaria. ¿Por qué? Porque cualquier línea que esté en diagonal se parece mucho a una hipotenusa. Es decir, si yo dibujo estos otros lados, ¿qué obtuve? ¿Qué dibujé? Un triángulo rectángulo, perfecto. Y el lado azul tiene como longitud lo mismo que esto de acá. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? La longitud de este lado del triángulo que es de color azul es igualito a la longitud de este segmento
que une a X1 y a X2. Y también para el otro lado, que es de color verde, ¿no? Yo digo que esta longitud, o sea, lo que tiene de medida a este lado verde, es igual a la longitud de este segmento que une a Y1 y a Y2. ¿Cierto o falso? Muy bien. Sale. Ahora, fíjense cómo es esta idea. Yo aquí tengo, ahí no tengo colores. Fíjate, de 0 a X1, ¿cuánto mide? Pues lo que valga X1, ¿no? Si X1 vale 7, entonces de 0 a 7, pues mide 7. Si X1 vale 1.000.000, pues entonces de 0 a 1.000.000 vale 1.000.000 la distancia, ¿cierto? Prenda cámaras que ya casi no veo a nadie, por favor. Ahora, misma idea. De 0 a X2, ¿cuánto mide este segmento? X2, perfecto. Pregunta. Si yo quiero saber la distancia completa desde X1 hasta X2, ¿qué operación debería hacer para encontrar la longitud de ese segmento rojo? Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a denotar el concepto de distancia cuando estamos trabajando en el plano? De la siguiente manera. D minúscula de distancia. Entre paréntesis voy a poner el nombre de los puntos que estoy trabajando, que en este caso es la distancia entre X1 y X2. Ahora bien, si los puntos se están haciendo en horizontal, tal cual como los ves, vamos a usar lo que ustedes me acaban de decir. Va a ser el valor absoluto de X2 menos X1. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? Ok, pensando en lo mismo. Si los puntos están totalmente verticales, ¿cuál sería la distancia? Perfecto, el valor absoluto de Y menos Y1. Fíjate, esto aplica solamente cuando los puntos están colineales en una línea horizontal o colineales en una línea vertical, ¿de acuerdo? Eso lo podemos aplicar siempre, siempre. Samantha, abre tu micrófono, por favor. Y tu cámara también. Ah, no te veo. ¿No? Ok. Ni porque estás hablando. Ya te vi, Samantha. Y ahora sí. Samantha, ayúdame. ¿Por qué esta operación debe estar entre valor absoluto? A ver, te recuerdo, el valor absoluto es esa aplicación que cuando nosotros tenemos un número negativo lo convierte en positivo. Si es positivo, lo deja positivo. Si tenemos una operación aritmética, se resuelve lo que está dentro, o sea, toda la operación aritmética y el resultado lo convierte en positivo. Es decir, lo que salga de aquí, sea negativo o sea positivo, lo va a dejar positivo. ¿Por qué crees que va a pasar eso? ¿Por qué debería pasar que debe esto ser positivo? Ayúdenle a su compañera, no la dejen morir solos. A ver, calma. No me hablen todos a la misma vez. Uno por uno. ¿Quién me habló primero? A ver, dime. Justo, ¿no? Estamos hablando de una distancia y no existen las distancias negativas, ¿no? No existen los menos 3 metros, los menos 5 kilómetros. Lo que se camina ya no se puede descaminar. Tampoco hay áreas negativas, tampoco hay volúmenes negativos, etcétera, etcétera. Muy bien. Fíjate, ¿qué acabamos de encontrar?
Acabamos de encontrar la longitud del cateto azul. Dijimos que es x2 menos x1. Y también encontramos la longitud del cateto verde. Dijimos que es y2 menos y1. Si nosotros conocemos lo que mide cada cateto, es decir, puedo conocer cuánto mide este y cuánto mide este, ¿qué cosas sabemos desde hace muchos años que se puede hacer en un triángulo rectángulo y que necesita de la longitud de los catetos? El teorema de Pitágoras. Perfecto. Adriana, ayúdame por favor. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras en su versión original? Ok, ruido de fondo. Estás como en una ciudad, ¿no? Muy poblada. No te escuchamos, Adriana. Escuchamos como bullicio. Sí. Cierra tu micro. Itzel, ayúdanos por favor. ¿C cuadrada es igual a qué? Bien, gracias Itzel. Ontiveros, Itzel. Esa es la versión original del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero la realidad es que ese teorema lo ocupamos despejado para sacar la hipotenusa. Y en lugar de C ponemos H. H es igual a... Ya estás hablando de trigonometría. No. ¿Cómo hablan todos al mismo tiempo? Todos le atinaron, todos le atinaron. H es igual... ¿Qué tienes, Hanna? Ya te aburrí. H es igual... ¿A qué, Hanna? A ver, dime, que estás muy atento. Casi. A ver, Saúl, ¿qué le faltó? ¿Al cuadrado qué? En el teorema de Pitágoras no existen catetos opuestos ni adyacentes. Existen catetos. A ver, otra vez, ordena tus ideas. ¿Cómo es? Ok. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Perfecto. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos notaciones nuevas. ¿Ah? En lugar de hipotenusa, nosotros estamos diciendo la distancia. Dijimos que para decir distancia ponemos una D minúscula y luego entre paréntesis ponemos los puntos que estamos nosotros trabajando. En este caso estoy sacando la distancia entre A y B. Entonces A, B. Esto dice la distancia entre A, B. ¿Cuál sería? Ayúdame por favor. ¿Quién está por aquí? Alejandro Rubio. ¿Cómo quedaría? Ahí espérame. X2 menos X1 al cuadrado. Espérame, Alejandro, dame un segundo. Leonardo, ¿por qué X2 menos X1 al cuadrado? Ok, es la longitud del cateto azul en este caso, ¿verdad? Bien, continúa Alejandro, por favor. ¿Más? ¿Y ya? Eso. Al cuadrado, perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí, caballeros, señoritas? ¿No? ¿Todo bien?
Ok. Entonces, tenemos la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Dudas? Por eso se llama construcción geométrica, José Rodolfo. ¿Sale? Ok. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Ya puedo borrar o necesitan más tiempo? Ya puedo borrar. Bien. Bueno, de hecho ni voy a borrar. Les voy a dictar una serie de puntos, ¿de acuerdo? Pónganse listos. Cierren su micrófono, por favor. Ok. Escriban. Tenemos la siguiente coordenada. A es la coordenada 3,1. A es la coordenada 3,1. Azul. Cierra tu micrófono, por favor. Gracias. B es la coordenada 9,7. B es la coordenada 9,7. C de casa es la coordenada menos 1,5. C es la coordenada menos 1,5. D de dinosaurio es la coordenada 5,11. D es la coordenada 5,11. E de elefante es la coordenada 5,9. E es la coordenada 5,9. F es la coordenada 3,3. F es la coordenada 3,3. G, E es la coordenada 5,9. F es la coordenada 3,3. G de gato es la coordenada 7,3. G es la coordenada 7,3. Ahora, van a dibujar, cierren su micrófono por favor. (3,1). Van a dibujar un segmento de recta que una las siguientes dos coordenadas. A con B, luego B con D, después D con C, ponga 70, ahí va. A con B, de burro, A de, qué divertido, A de asno y B de burro. Luego B con D, después D con C, después C con A, después E con F, luego F con G y luego G con E. ¿Cuáles repito? Ninguno. La quinta quintechín, 1, 2, 3, 4, 5. E de elote con F de F. Respondan las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué figura se forma de las relaciones? ¿Qué figura se forma de las relaciones entre los puntos A, B, C y D?
qué figura se forma de las relaciones entre los puntos A, B, C y D. Son 4 puntos, entonces debe ser un cuadrilátero. Debe ser un cuadrilátero, 4 lados. Ahora, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un paralelogramo, puede ser un trapecio, etcétera, etcétera, etcétera. Si fuera un rectángulo, tenemos que saber que cada pareja de lados tienen que medir lo mismo. Ahora, ojo aquí, no basta con saber que miden lo mismo para decir que es un rectángulo, porque puede ser un paralelogramo. Entonces necesitamos checar que los ángulos sean de 90 grados en caso de que sea un rectángulo. ¿Cómo hacemos eso? Por cada par de puntos de un lado debemos encontrar la ecuación de la recta y revisar si con el criterio de perpendicularidad se cumple que las pendientes cumplen el criterio. ¿De acuerdo? Pregunta número 2. Mande. ¿Qué? Ok. ¿De la pregunta o de cuál relación? A, B, C y D. A, B, C y D. ¿Estás? Luego, pregunta número 2. ¿Qué tipo de triángulo se forma de las relaciones entre los puntos A, qué divertido, E de elote, F de foco y G de gato? E, F, G. ¿Qué tipo de triángulo se forma de las relaciones E, F y G? ¿Cómo que qué tipo? La pregunta es, ¿los 3 lados miden lo mismo? Si es así, es un equilátero. Tienen que ver la distancia, tienen que sacar la distancia, porque van a decir, ay, pues se puede ver que es un equilátero. ¿Cómo? E, F y G. ¿Sabes? Entonces, tienen que sacar las distancias para justificar su respuesta. Y por último, ¿cuáles son los perímetros de las dos figuras anteriores? ¿Cuáles son los perímetros de las dos figuras anteriores? ¿Dudas? ¿No? Sale, tienen chamba. Sí.